Vamos a dibujar un cilindro tangente a una esfera, de manera que la superficie, o sea, el área de la esfera, tenga el mismo área que el cilindro lateralmente. O sea que en realidad el área de la superficie cilíndrica, sin contar las dos caras circulares, pues sea igual al área de la esfera. Todavía no sabemos si sobrepasa, si se queda más corta que un diámetro. Bueno, entonces lo que hay que saber es, en una esfera tenemos, esta es una esfera, y lo que hacemos es coger el centro e imaginar, por ejemplo, dos diámetros y una sección de la misma. Y hacemos aquí otro diámetro hacia arriba. Bueno, pues tenemos que en realidad este detalle que tenemos aquí, que es un uso esférico, es un cuarto de la esfera y es igual al área de el círculo mayor. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que el área del círculo mayor pues es lógicamente pi por r al cuadrado, siendo r el radio que tenemos ahí. Entonces, como es igual que esto y la esfera tiene trozos, 4 trozos iguales a este, o sea que tendría este fragmento de la esfera, este uso que tenemos aquí, pues se repite en la esfera 4 veces. Eso quiere decir que en realidad el área de la superficie esférica, el área de la esfera, es pi por r al cuadrado por 4. Bueno, tenemos entonces el área de la esfera y decíamos que había que hacer un cilindro tangente a la misma, que sea centrado con ella y que tenga también el mismo área. Bueno, pues el área solo de la superficie cilíndrica, sin contar las circunferencias superior e inferior, o sea, solo de lo que es la superficie, pues será, es la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r, y luego por la altura del cilindro, que todavía no sabemos cuánto es. O sea que el área del cilindro es 2 pi rh. Bueno, como tienen que tener la misma área, entonces lo que hacemos es igualarlas. Entonces, como el área del círculo el área del cilindro es igual al área de la esfera, entonces 2 por pi por r por h será igual a pi por r al cuadrado por 4. Bueno, tenemos entonces esa relación y hay que ver qué relación existe entre la altura y el radio de la esfera, que es en realidad lo que nos va a dar esto. Entonces, como pi está aquí multiplicando, la podríamos pasar dividiendo, por tanto, pi entre pi es 1, ya lo podemos dividir. Como aquí hay dos r's y aquí hay una podría pasar dividiendo y sería 1. Por tanto, quitamos el cuadrado y quitamos una r. Entonces ya solo nos queda 2 por h es igual a una r por 4. Entonces podemos pasar también para aquí el 2, entonces r4 partido 2, y por último 4 partido 2 tenemos que la altura es igual a 2 veces el radio, o lo que es lo mismo, la altura es igual al diámetro. Eso quiere decir que en realidad el diámetro de la esfera debe ser igual que la altura del cilindro. Por lo tanto, ahora ya con precisión podemos decir el polo es en realidad el centro de la circunferencia del cilindro, y aquí abajo igual el otro polo es el centro de la circunferencia del cilindro. Teníamos entonces que íbamos a dibujar esta superficie que tuviera la misma área lateral, la del cilindro, que el área de la superficie esférica. Bueno, entonces dibujamos la superficie esférica. Nos dicen, por ejemplo, que el eje, lo vamos a hacer en diédrico, el eje del cilindro
va a formar 45 grados con la línea de tierra, no el eje sino la proyección. Y lo mismo, también vamos a partir de este mismo punto, o de uno cualquiera, por ejemplo de este aquí arriba, y también a 45, o si no cogemos otro ángulo, vamos a coger por ejemplo 30 grados, 60, 90. Bueno, vamos a coger aquí 30 grados. Eso quiere decir que respecto a la línea de tierra forma aquí 30, respecto a la línea de tierra forma aquí 45. Y tiene de alejamiento, vamos a poner por ejemplo 3 centímetros o 4. Entonces el alejamiento lo medimos aquí, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que el centro de la esfera pasa por este punto. Levantamos una vertical, ahí está el centro de la esfera. Por último, vamos a coger, por ejemplo, esta longitud para la esfera, este radio. El que sea, por ejemplo, 2 centímetros más o menos, o cerca de 2. Entonces dibujamos la esfera. En planta y alzado. Proyectamos ortogonalmente, otra ortogonal, y hacemos aquí la misma circunferencia, que es la proyección de esfera con el mismo diámetro. Y ahora hay que hacer un cilindro que es tangente a él. Y ese cilindro, como decíamos, nos habían dado el eje. Y teníamos realmente ya la relación entre ambas figuras. Teníamos que, si lo consideramos en planta y alzado en una vista más sencilla, si hacemos la circunferencia, en realidad habrá que hacer un cuadrado circunscrito a la circunferencia del alzado, mientras que en la planta pues es la misma circunferencia, proyección del círculo mayor de la esfera. Bueno, pues tenemos que esto en realidad es lo que hay que dibujar, pero bajo esta dirección. Bueno, entonces como no sabemos aquí la orientación que va a tener la elipse, ya que la circunferencia proyectada oblicuamente es una elipse, entonces lo único que tenemos que hacer es un cambio de plano, de manera que el nuevo plano de proyección sea paralelo a esta línea. Lo vamos a poner para que no interfiera, por ejemplo, por aquí. Entonces tenemos aquí una recta, nueva línea de tierra. Cogemos la cota, que es la altura a la que está el centro de la esfera, que es esto, y lo colocamos a partir de aquí una ortogonal a la nueva línea de tierra. Cogemos la cota C, la colocamos aquí y cogemos el diámetro de la esfera, que quedará acotado en esta dirección. Entonces dibujamos la esfera y ahora aquí sí que podemos ver con total precisión la posición exacta del cilindro. Bajo esta posición aquí queda achatada la esfera. Bueno, decíamos que la operación que estaba saliendo un poco fuera es que en realidad si cogemos aquí la altura a la que está la esfera, pues lo único que tenemos que hacer es colocarla sobre un plano de manera que sea paralelo al eje. Y resulta que aquí pues tenemos que esto tiene esta medida, que llamaremos C2. Entonces esta medida habrá que proyectarla también aquí, que no tiene por qué coincidir ahí con ese punto, y unimos este punto con este. Entonces en el punto de contacto lo que hacemos es dos ortogonales a la dirección de ese eje. Y aquí una paralela. En el momento en que corte aquí hacemos dos ortogonales o dos paralelas a esta, ortogonales a esta. Una y otra. Eso quiere decir que el cilindro llega hasta estos 4 puntos, que bajaremos aquí. 1 y 2. Y quedarán a igual distancia respecto a este punto, no al del contorno, respecto a este punto. O sea que en realidad esto vendría más hacia aquí. O sea que en realidad este es el polo inferior, por decirlo así, polo sur de este eje de revolución, y aquí tenemos el extremo
del cuadrilátero que inscribe a la elipse. Entonces podemos hacer aquí la tangente y ya sabemos que la elipse tiene aquí un vértice, aquí continuamos la línea, tangente, y tenemos aquí la elipse definida con sus dos ejes principales. Y aquí exactamente igual, viene exactamente desde este punto hasta este. Ni que decir tiene que esta medida es igual que este, ya que son los ejes menores de la elipse, y el eje mayor, al hacer aquí la tangente ortogonal a esta línea, tengo este punto y aquí este otro. Por tanto, ya puedo dibujar la elipse. Dibujamos la elipse, como decíamos. Entonces tenemos una elipse que viene por este punto, este y este. Sale tangente de ahí, entra tangente por aquí, entra tangente por ahí y por aquí. Mientras que aquí abajo, pues el cilindro, lo mismo, una elipse idéntica a la anterior. Y ahora a partir de aquí hasta este punto todas discontinuas. Mientras que la esfera nos deja ver ahí un pequeño tramo de la misma y luego el interior tangente a la superficie cilíndrica con los dos polos. Aquí tenemos uno y el otro es en realidad, al proyectarlo, cae aquí. O sea que en realidad esto nos queda un poco desplazado. Como decíamos también aquí, esta medida debe quedar igual de grande respecto al polo que esta. O sea que la elipse vendrá más por aquí. O sea, respecto al polo, no al extremo de la esfera. Este sería el polo y ahí es el centro de la elipse, igual que este es el polo centro de esta elipse. Luego las tangentes y la esfera interior. Bueno, pues tenemos ya, nos imaginamos aquí, según esta proyección, el cilindro que tiene exactamente la misma área superficial que la superficie de toda la esfera. Bueno, si prolongáramos aquí esta línea, tendríamos exactamente el plano del cilindro, cortaría aquí. Al hacer aquí un ortogonal, corta a este eje aquí. Mientras que esto corta al otro eje, la distancia, como vemos, esta distancia es mayor que esta. Esta corta aquí. Eso quiere decir que si, por ejemplo, cogemos el polo de la esfera, cogemos su cota aquí, utilizar otro color, acercamos. Bueno, decíamos, tengo aquí el eje y tengo aquí un polo con esta cota y tengo aquí el otro polo con esta cota. No hay que olvidar luego que esta distancia era igual que esta, que era en realidad el extremo de la elipse y este otro extremo. Bueno, pues decíamos, tiene la cota, vamos a llamar M1 y aquí M2. Bueno, pues subimos estos puntos, deben quedar sobre esta línea. Cogemos M1 y viene a parar con esta distancia, pues aquí. Sabemos también que son diametralmente opuestos, o sea que el otro quedará por aquí. Ya no hace falta medir M2 a partir del polo de la esfera. Simplemente hacemos una ortogonal y quedará lógicamente diametralmente opuesto con el centro y a igual distancia, ¿no? Entonces tenemos que esta distancia será igual que esta. Y es en realidad la circunferencia donde va a entrar esta figura. Con lo cual podríamos hacer aquí un rectángulo que es un cuadrado en el espacio, ya que inscribe una circunferencia, y proyectar estos puntos. Entonces al proyectar este punto, tengo que en realidad viene por este punto, cuya altura también la podríamos proyectar, pues tenemos que es la parte más alta, es la parte que corresponde al eje mayor de la elipse. Entonces todo esto, igual que proyectamos este punto que corresponde a este, podríamos decir, bueno, aquí hago una tangente que sigue esta dirección y detrás hago la otra, ¿no? Y ahora tenemos este punto que sale de aquí, lo podríamos proyectar y llega exactamente pues hasta
aquí. Lo mismo, este que sale de aquí y será paralelo al anterior. Y necesariamente este punto quedará igual distancia de aquí que de aquí. Y por último, el punto del medio, que es este, una paralela pasará por ese punto y al proyectar este punto nos queda aquí, queda un poco más hacia arriba, y también al proyectar este punto tenemos ahí entonces ya estos 4 puntos. Bueno, sabemos que el cilindro, puede que este quedará más, va a ser tangente a la esfera según esta dirección. Y ahora tenemos los puntos, lógicamente este tiene que quedar más hacia adentro y este también. Y tenemos este y este. Entonces tenemos el cuadrilátero, por aquí, por este punto hago una paralela a esta línea y por este punto otra paralela a la otra. Entonces a la hora de hacer la elipse, pues tengo que pasar por este punto, este y este. Y es tangente, por supuesto, al cilindro. Y el eje mayor de la elipse va a ser paralelo a esta dirección. O lo que es lo mismo, ortogonal al eje. Bueno, pues esto que hago aquí, teniendo el polo, este polo de la esfera, el otro obtenemos una elipse exactamente igual, por lo que ya no calculo todos los puntos de atrás, simplemente lo dejo indicado. Tenemos aquí una elipse, la otra, y ahí tendríamos ya la solución al ejercicio. Pues simplemente lo que decíamos, una superficie cilíndrica, que es esta, que tiene la misma, como decíamos, la misma área superficial que la esfera, ¿no? Y la esfera pues nos quedaría ahí dentro tangente a la superficie. A la superficie cilíndrica. Bueno, pues ese es el método para calcularlo. Simplemente lo único que hay que hacer es interpretar todo en el espacio. Pensar en el espacio, proyectar también en el espacio, proyectar aquí el cuadrado que vimos que era este, y por supuesto ver la relación que existe entre ambas áreas, que eso es lo más importante.